Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C#, donde vamos a comenzar un capítulo importante, el capítulo dedicado a las clases abstractas. Vamos a ver en este vídeo qué son las clases abstractas y para qué sirve este tipo de clases. Y para ello vamos a seguir trabajando con ejemplos que ya hemos elaborado en vídeos anteriores. Por ejemplo, el ejemplo de los mamíferos, la ballena, el caballo, el humano, el gorila, etc. Si recordáis este programa que hemos creado en vídeos anteriores, la jerarquía de herencia que creamos en su momento es la que veis representada ahora mismo en pantalla. Tenemos una clase mamíferos con una serie de métodos en su interior y de esta clase mamíferos heredan ballena, caballo, humano y gorila. ¿Qué métodos son los que teníamos en la clase mamíferos? Respirar, getNombre, pensar y cuidar crías. ¿Por qué estos 4 métodos los hemos declarado en la clase mamíferos? Porque de esta forma, como son métodos comunes a la clase ballena, caballo, humano y gorila, por herencia los heredan y no necesito escribir nuevamente estos métodos en cada una de las clases. Es decir, la herencia no es ni más ni menos que una forma de ahorrarnos código a la hora de programar. Y luego aquellos métodos que no son comunes, pues por desgracia no los podemos poner en la clase mamíferos, porque lo heredarían todas. Entonces, por ejemplo, las ballenas tenían un método que era nadar, solamente las ballenas son capaces de nadar y ese método lo habíamos declarado en la clase ballena. Lo mismo ocurre con la clase caballo. La clase caballo tenía el método galopar, la clase humano tenía el método pensar, ahora hablaré de este método, y la clase gorila tenía el método trepar. Se supone que los gorilas son los únicos que pueden trepar, por eso el método está dentro de la clase gorila y no en mamíferos, y lo mismo con galopar y con nadar. ¿Qué ocurre con pensar? Bueno, pues que los humanos piensan de una forma más avanzada, se supone, que las ballenas, los caballos y los gorilas. Sin embargo, ballenas, caballos y gorilas también tienen su pensamiento. A pesar de que no sea tan avanzado como el humano, también son capaces de pensar. Es decir, ahí hay una diferencia en el método pensar. Esa diferencia a lo mejor no es tanta en el método getNombre, o a lo mejor tampoco es tanta en el método respirar. Es decir, para obtener el nombre de un caballo hacemos lo mismo que para obtener el nombre de un humano. Un caballo respira de forma muy parecida a un humano, a un gorila e incluso también a una ballena. Sin embargo, la forma de pensar es diferente. Por eso, el método pensar lo que hicimos fue reescribirlos, un override, dentro de la clase humano, para de esta forma invalidar el método pensar que estamos heredando de mamíferos. Mientras que en el resto de las clases, ballena, caballo y gorila, no sobreescribimos pensar. El método pensar, por ejemplo, en la clase gorila está tal y como le viene heredado de la clase mamíferos. Y esto, pues en principio funciona, tiene sentido más o menos con la aplicación que queríamos crear. Más adelante yo planteé lo siguiente. Os dije, imaginaos que en esta aplicación que estamos diseñando surge la necesidad obligatoria de especificar en aquellos mamíferos que sean de tierra, mamíferos terrestres, tenemos que especificar obligatoriamente cuántas patas tienen. Y aquí surgía ya el primer problema, porque mamíferos terrestres tenemos 3. La ballena no es un mamífero terrestre, la ballena no tiene patas. No puedo incluir un método, por ejemplo, un número patas, en la clase mamíferos, porque eso haría que lo heredara ballena. Lo que sí podría haber hecho es desarrollar el método número patas en caballo, en humano y en gorila, pero tendría que haber creado 3 veces ese método. Y además, y aquí viene la respuesta a una pregunta que me hacéis mucho, si yo lo hago así, no estoy obligado a ello. Es decir, yo como programador puedo o no desarrollar el método número patas en humano, en gorila y en caballo. Queda a mi elección. Cuando yo, en este caso, quiero que sea una obligación desarrollar ese método. Es ahí donde surgía el concepto de interfaz. Creamos una interfaz, si recordáis, que se llamaba Hay mamíferos terrestres, la cual tenía el método número patas. Y después hicimos que la clase caballo, humano y gorila heredaran esa interfaz. ¿Qué conseguíamos con esto? Obligar al programador que esté haciendo esta tarea a que desarrolle en caballo, en humano y en gorila el método número patas. Además de obligar, esto tiene sentido porque no son las mismas patas de un caballo que las de un humano. Es decir, el número patas cambia de una clase a otra, pero la obligatoriedad de crear el método está ahí gracias a la interfaz. Y esto, pues también tiene sentido más o menos con lo que habíamos hecho hasta el momento. La clave de una interfaz está en la obligatoriedad, obligar al programador que aquella clase que herede la interfaz esté obligada a desarrollar el método número patas.
Echando un vistazo a este diseño de aplicación que tenemos en pantalla, surgen muchísimas preguntas y de hecho me las hacéis en los vídeos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el método respirar no lo metemos en la interfaz igual que número patas y hacemos que las clases todas ellas implementen la interfaz? Si hacemos esto, estaríamos obligando a que la clase ballena implementara también el método número patas. No tiene sentido. Además, ya sabéis que los métodos que están dentro de una interfaz no se pueden desarrollar, y en el caso del método respirar, está desarrollado en la clase mamíferos porque todos los animales hemos dicho que respiran de la misma forma. No todos piensan de la misma forma, pero sí respiran de la misma forma. Entonces, el método está desarrollado. Si yo meto respirar en la interfaz, además de obligar a ballena a implementar número patas, también estoy obligando a desarrollar en cada una de las clases el método respirar. Y no tiene mucho sentido cuando en las 4 el método de respirar debe ser igual. Y bueno, con los matices que pueden surgir con estas cosas, más o menos esto tiene sentido. Ahora bien, imaginaos lo siguiente. Imaginaos que en esta aplicación que ya tenemos hecha surge la necesidad de crear una clase nueva para representar a un nuevo animal que todavía no tenemos. Y ese animal es una lagartija. Claro, ¿esta clase dónde la metemos en este diseño de herencia? ¿Tendría sentido que la lagartija heredara de la clase mamíferos? No, no tendría sentido, primero porque no es un mamífero, pero segundo, sobre todo, porque, según he leído por ahí, si hay algún biólogo escuchándome y estoy diciendo alguna barbaridad que me perdone, pero según he leído por ahí, la inmensa mayoría de las lagartijas no cuidan de las crías. Es decir, tienen a sus crías, además de que no son mamíferos, las lagartijas ponen huevos, si no estoy equivocado, ¿no? Pero lo que sí he leído por ahí es que no cuidan de las crías. Si yo pongo la lagartija, por ejemplo, al mismo nivel que las 4 clases anteriores, heredando de mamíferos, la clase lagartija estaría heredando este método, cuidar crías. Y una lagartija no cuida de sus crías. No tiene sentido que herede de mamíferos. Sí que es verdad que respira, sí que es verdad que una lagartija pues puede tener un nombre, igual que lo puede tener una ballena. Lo de pensar tengo mis dudas, pero bueno, a lo mejor piensa una lagartija, desde luego no tanto como un gorila y por supuesto no tanto como un humano, aunque hay humanos que piensan menos que una lagartija, pero esto es otro tema. El caso es que no tiene sentido meter a la lagartija en el diseño de esta herencia que tenemos, es decir, la clase quedaría aparte, ¿no? Si nos surge esta necesidad, quedaría aparte. Pero claro, si tenemos claro que una lagartija respira y tiene nombre, estaríamos obligados a que en esta clase, ya que no heredamos de mamífero, tener que sobreescribir, o mejor dicho, no sobreescribir, tener que volver a crear en esta clase lagartija un método respirar y un método getNombre, porque tienen nombre y porque respiran. Con lo cual ahí estaríamos duplicando código. Y mirad, hay una máxima en programación que casi siempre se cumple, y es que si en una aplicación tienes código duplicado, es que algo has diseñado mal. Puede ser que el programa funcione, pero el diseño no es del todo adecuado si tienes código repetido. Entonces, si nosotros tenemos aquí un método respirar y un método getNombre, es que el diseño de esta aplicación con todas sus clases hay algo que falla, ¿no? ¿Cuál es la solución que se plantea para esto? La solución que se plantea para esto, y a lo mejor alguno de vosotros pues la estáis viendo ya, es crear una clase por encima. Y esa clase, pues que tenga el método respirar, que tenga el método getNombre y que mamíferos y lagartija hereden de esa clase. Es decir, la solución sería crear, por ejemplo, una clase animales, la cual sería abstracta, que ahora veremos qué es esto de abstracto, y mamíferos herede de animales. Lagartija, por su lado, también herede de animales. ¿Y qué métodos vamos a meter dentro de esta clase animales? Pues vamos a meter los métodos respirar y getNombre. ¿Tiene sentido? Pues sí, porque de esta forma conseguimos que los mamíferos hereden respirar y getNombre, con lo cual todas estas clases se quedan como estaban, porque en definitiva reciben esos dos métodos por herencia, y la clase lagartija también reciba getNombre y respirar, para que las lagartijas tengan su nombre y sean capaces de respirar. Este diseño tiene sentido. Ahora bien, examinemos los dos métodos, respirar y getNombre. Antes vimos que el método respirar en nuestra aplicación es exactamente igual para las 4 clases que teníamos hasta el momento, ballena, caballo, humano y gorila. De hecho, el método respirar, si no recuerdo mal, lo único que hacía era devolver un string que decía soy capaz de respirar. Nada más. Esto es lo que hacía el método respirar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que el método, tal y como lo tenemos, también nos valdría para la clase lagartija, para que nos devuelva soy capaz de respirar y punto. Es decir, este método funciona también igual para la clase lagartija. Sin embargo, el método getNombre
no funciona igual, porque si no recuerdo mal, en nuestra aplicación este método lo que hace es el nombre del mamífero es algo por el estilo ponía, ¿no? Y lo concatenaba con una variable encapsulada que se llamaba nombre ser vivo. Claro, no tiene sentido que este método funcione igual para la clase lagartija, porque diría el nombre del mamífero es y la lagartija no es un mamífero. Es decir, el método respirar no lo tenemos que tocar, pero el método getNombre no debe ser igual para mamíferos que para la lagartija. ¿Qué podemos hacer entonces en este escenario? ¿Cómo puedo hacer que este método que van a heredar los mamíferos y las lagartijas valga para los dos? Bueno, pues una solución es muy parecido a lo que hacíamos con las interfaces. La solución pasa por declarar ese método getNombre en la clase animales como método abstracto. Un método abstracto es aquel que solamente tiene su declaración, no está desarrollado. Mientras que el método respirar lo podemos desarrollar perfectamente en la clase animales, es decir, soy capaz de respirar, return o console_writeLine, soy capaz de respirar, ¿no? Y eso lo heredarían todos los mamíferos y la lagartija. Perfecto, desarrollado. El método getNombre no lo desarrollamos en la clase animales. Igual que ocurría con las interfaces, que cuando una clase hereda una interfaz está obligado a desarrollar ese método, lo mismo ocurre con los métodos abstractos. Cuando una clase, en este caso lagartija y mamíferos, hereda de una clase abstracta, el método abstracto está obligado a desarrollarlo, exactamente igual que ocurría con las interfaces. Es decir, en lagartija estamos obligados a desarrollar getNombre, por ejemplo, un console_writeLine, el nombre del reptil es, y desarrollar el método también en la clase mamíferos. Por ejemplo, el nombre del mamífero es decir, el método tiene la misma función, pero diferente código, funciona de forma diferente. Resulta que cuando en una clase declaras un método abstracto, como es este caso, getNombre, obligatoriamente la clase debe ser abstracta. Es decir, siempre que tengas en Caesar una clase en la cual hay como mínimo un método abstracto, la clase por obligación debe ser abstracta. En este caso, la clase animales tiene dos métodos, respirar y getNombre. Uno de ellos es abstracto, pues la clase tiene que ser abstracta. Imaginemos otro caso, que no se da. Imaginemos que en la clase animales tenemos 528 métodos normales, 528, y un método abstracto. Pues la clase tiene que ser abstracta. Imaginaos que tenemos 15 métodos normales y 3 abstractos. La clase debe ser abstracta. ¿Y por qué se les llama abstracta? ¿Por qué la palabra abstracta, ¿no? Yo creo que todos entendemos el significado del término abstracto en español, ¿no? ¿Y por qué se les denomina abstractas a estas clases? Pues mirad, pongamos este otro ejemplo. Imaginemos que estamos diseñando un programa diferente en el cual tenemos esta jerarquía de herencia. En la cúspide de la jerarquía de herencia una clase personas. Y de la clase personas, por un lado, hereda empleados y por otro lado, hereda una clase alumnos. A su vez, de empleados hereda jefes, una clase jefes, y de jefes hereda directores, una jerarquía ligeramente diferente a la que teníamos antes. Muchas veces me preguntáis, ¿cómo sé yo el diseño que tiene que tener la herencia en función de las clases que tengo que crear? Es decir, imaginaos por un instante que vosotros sabéis que tenéis que crear una clase empleados, jefes, directores, personas y alumnos, pero no tenéis mentalmente este dibujo y no sabéis cómo crear la jerarquía de la herencia. Bueno, pues es aquí donde entra el principio de la herencia es un, que he explicado en vídeos anteriores. ¿Podemos decir que un alumno es una persona? Sí. Bueno, pues eso quiere decir que alumno hereda de persona y no al revés. ¿Una persona siempre es un alumno? No, una persona puede ser muchas cosas, pero no forzosamente un alumno. Sin embargo, un alumno es una persona. Eso nos indica que el diseño de la herencia debe ser así. Alumno debe heredar de persona. Vamos ahora por el otro lado. ¿Un empleado es una persona? Sí, claro. Y al revés, ¿una persona es un empleado? No, una persona no es obligatoriamente un empleado. Una persona puede ser muchas cosas. Bueno, pues por el mismo motivo nos indica que empleado debe heredar de persona, porque un empleado siempre es una persona. ¿Y las otras dos clases? ¿Un director es un jefe? Sí. Un director pues tiene ciertas labores de jefe. Así que director debe heredar de jefe. ¿Y jefe es un empleado? Hombre, claro, siempre que hay un jefe quiere decir que es un empleado de una empresa, ¿no? No se puede ser jefe de nada. Tienes que ser empleado de una empresa. Así que utilizando el principio es un de la herencia, pues nos indica que el diseño debe ser este.
Y ahora la clave para entender el término abstracto está en la pregunta que os voy a hacer. De estas clases que tenemos ahora mismo en pantalla, ¿cuál creéis que es la más capaz? O, dicho de otra forma, ¿cuál creéis que es la clase más especializada? Es decir, ¿cuál es la clase de todas las que hay en pantalla que es capaz de hacer más cosas en principio? Alguien podría pensar que se trata de la clase personas, porque vemos la clase personas en la cúspide de la jerarquía de la herencia y eso nos lleva a pensar automáticamente que se trata de la clase más importante. Y al ser la clase más importante, tiene que ser la más capaz. Pues es al revés. Si lo pensáis, la clase más capaz, más especializada que tenemos en esta jerarquía de herencia es la clase directores. ¿Por qué? Porque la clase directores va a tener sus propios métodos, pero además va a tener los métodos que hereda de jefes. Y además va a tener los métodos que hereda indirectamente de empleados. Y además va a tener los métodos que hereda indirectamente de personas. Mientras que jefes va a tener los métodos de empleados y de personas. Es decir, la clase directores va a tener como mínimo, los mismos métodos que jefes. Como mínimo, pero puede tener más. Y así con el resto de las clases. Es decir, cuando tenemos una jerarquía de la herencia, si echamos un vistazo a la parte baja de la herencia, estaremos viendo las clases más capaces, más especializadas. Y a medida que subimos por la jerarquía de la herencia, las clases van siendo menos capaces, menos especializadas. Las clases son capaces de hacer menos cosas. Eso quiere decir que las clases son más abstractas a medida que vamos subiendo en la jerarquía de la herencia. Con lo cual, una clase abstracta, en principio, es una clase que es capaz de hacer pocas cosas, o si no pocas, la clase que menos cosas es capaz de hacer dentro de una aplicación. Fijaos que aquí incluso he puesto unos ejemplos de unos métodos. Un método getDescription que está declarado dentro de la clase personas. La clase personas solo es capaz de darnos una descripción. Mientras que la clase director es capaz de darnos una descripción, pero también es capaz de subir el sueldo, porque es un método que recibe por herencia, y también de especificar un nombre para ese director. Puede hacer 3 cosas, mientras que la clase personas solo puede hacer una. Y además podríamos declarar más métodos en la clase directores que fueran exclusivos de esta clase, que no pudieran hacer ni los jefes ni los empleados. En general, al echar un vistazo a la cúspide de la jerarquía de una herencia, nos encontramos con clases que son capaces de hacer pocas cosas. A estas clases que hacen pocas cosas se les denomina clases abstractas. Tiene que ver con el concepto de abstracción. Es fundamental entender bien este rollo que os acabo de contar para comenzar a programar, que es lo que haremos ya en el siguiente vídeo, pues nuestras primeras clases abstractas. Lo haremos con el ejemplo que hicimos en su día de los mamíferos, la ballena, el caballo, el humano, el gorila, etc. Estas clases teóricas sé que son un poco aburridas, pero como digo, son muy necesarias. Estos últimos días he recibido un par de comentarios por parte vuestra diciéndome en este curso en concreto de C# que cuándo íbamos a empezar a elaborar aplicaciones. Bueno, pues elaboraremos aplicaciones más o menos serias, gráficas, por supuesto, cuando estemos en disposición de ello. Primero, a la hora de aprender un lenguaje de programación tenemos que dotarnos de todas las herramientas que tiene ese lenguaje de programación para que una vez que tenemos, si no todas, la gran parte de las herramientas, poder hacer aplicaciones. Esto es como aprender a conducir. Cuando alguien se apunta a una autoescuela para que le enseñen a conducir, el primer día, ni el segundo ni el tercero le pueden sacar a la calle con un coche. Primero tiene que aprender las reglas de circulación, las señales de tráfico, para qué sirve un semáforo, para qué sirve un ceda al paso, un stop. Bueno, pues esto es muy parecido. Primero tenemos que tener todas las herramientas del lenguaje C# para después poder crear aplicaciones. Bueno, dejo este vídeo en el punto en el que nos encontramos y en el siguiente, como digo, vamos a modificar nuestro ejemplo agregando una clase abstracta animales para que lo veáis sobre código y también una clase lagartija y cambios que tendremos que hacer también en la clase mamíferos. Os espero en la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.